Bien. Ah, no, a ver, me estoy fijando en el chat del grupo que vi que hoy habían publicado algo, pero no presté atención. Tengo un alumno nuevo, ¿puede ser? ¿Hay alguien nuevo? ¿En la cursada no? No, no está. Bien. Bien, bueno, habíamos estado charlando la semana pasada sobre... Ah, eso quería... Algo de eso habían comentado sobre el blog, que yo después no chequeé, no tuve tiempo para chequear. A ver, quiero ver lo que están comentando. A ver. Sí, algún problema así técnico había, que nada, que ya lo habían comunicado, si no me equivoco, en el blog. Eso es lo que me habían dicho. Estoy con mi perro acá que viene y me da la pata. Perdónenme. Eh, bien, eso es lo bueno y lo malo de estar en casa. Bien, estábamos con Argentina a fines del siglo XIX, ¿está bien? En realidad, proyecto que, digamos, engloba a la mayoría de las élites a nivel, yo diría, por lo menos latinoamericano, ¿está bien? Un proyecto modernizador de eh, eh, la conformación de los estados nacionales en términos políticos, los estados nacionales modernos, ¿no? Como lo entendemos hoy, como en la centralización política, administrativa, etcétera. Yo creo que la semana pasada les había comentado acerca de la generación del 80, cómo era la generación del 37, cómo se veían a sí mismos, cuál es el proyecto político que encarna la generación del 80. No solamente en proyecto político, sino también en términos económicos. Cómo se presenta, cómo se plantea el desarrollo de este Estado de Nación moderno. ¿Se acuerdan de que habíamos estado charlando sobre la generación del 80? Que tenía, digamos, se quiere una doble inscripción en términos etarios. eh, por un lado, una generación nacida del escenario político al calor de los años 80, de fines del siglo XIX, y, y además, en términos clasistas, es decir, son parte de una élite que se autopercibe como, digamos, la portadora se autopercibe como, digamos, los herederos históricos de esa generación del 10, del 37, que vienen a concluir esa empresa trunca, que todavía quedó trunca, producto de la barbarie interna que significó el rosismo. Y no es una percepción, una categoría valorativa de mi parte, hablar de la barbarie rosista, sino digo, cómo lo percibe la generación del 80, cómo percibe, digamos, la experiencia del rosismo. ¿En qué sentido? Y esta idea del rosismo, no solamente del rosismo por Rosa, sino también en sentido más amplio, se quiere en términos ideológicos, en términos políticos, que propone la idea de estar encerrados hacia adentro, como un Estado poderoso, un Estado fuerte. ¿Sí? No tiene una mirada liberal, sino todo lo contrario, una mirada más proteccionista en términos económicos. Incluso
en relación al vínculo que puede establecer con los pueblos originarios es diferente. En los dos casos es distinto. Digamos, estamos partiendo de matrices de pensamiento distintas, diría Argumedo. Sí, acuérdense que la definición que da Argumedo acerca del nosotros lo plantea en términos de un nosotros heterogéneo, una matriz de pensamiento más heterogénea, mucho más esa matriz de pensamiento autóctono o autónomo, en realidad tiene ese componente plebeyo que se traduce en las luchas populares. Diferente, digamos, lo que ella plantea a la cuestión más homogénea del pensamiento de las élites, ¿sí? El pensamiento de las élites en general, no solamente en el caso de Argentina, sino en general Latinoamérica, es más eurocéntrico y en ese sentido es mucho más homogéneo. El proyecto político de la generación del 80 va por ese lado. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que un poco estuvimos charlando sobre eso? Veamos un poco el contexto internacional. Yo recién cuando les comentaba, ¿no? Esta idea de pensamiento de las élites, ese pensamiento más ilustrado, pensaba en las categorías que utiliza Hobsbawm cuando dice que el siglo XIX es un siglo largo. En términos históricos, no cronológicos, establece, digamos, el periodo de lo que es la influencia del pensamiento de la Revolución Francesa, que va desde 1789, el inicio de la Revolución, digamos, hasta 1914, que es donde ahí choca la calecita, digamos, la Primera Guerra Mundial, donde esa idea de progreso indefinido a partir de la razón se choca con una realidad incontrastable, ¿está bien? Que termina en la Primera Guerra Mundial, en el desastre de lo que va a significar la Primera Guerra Mundial. En esta idea de que el hombre a través del uso de la razón se emancipaba, ¿sí? Encuentra sus límites en lo que va a ser 1914. Por eso, digamos, el periodo que toma Hobsbawm para hablar de siglo largo, digamos, influenciado por la ilustración, por las ideas modernizadoras de la Revolución Francesa, etcétera, digamos, inspiran de alguna manera a estas élites. Estas élites son fuertemente influenciadas por ese pensamiento. Por eso decía, se autoperciben como herederas de la gesta revolucionaria de 1810, que es lo que marca, digamos, el principio, la llegada de alguna forma. Eh, Acá estoy dejando afuera al proceso de la revolución haitiana, digamos, pero marca de alguna manera en América Latina, para nosotros y en América Latina en general, digamos, el proceso independentista marca, digamos, la llegada de la ilustración, de las ideas de la ilustración. La idea de libertad, igualdad, fraternidad, etcétera. Eh, Estos, digamos, en términos, en términos ideológicos, en términos, sí, en términos ideológicos, piensen, por ejemplo, la otra vez preguntaba que si había algunos compañeros que habían cursado Integración 2. Los que cursaron Integración 2 seguramente, no sé ahora que estarán viendo, pero posiblemente hayan visto Revolución Mexicana. Fines del siglo XIX, con el cardenismo, hay un sector, digamos, de la élite autodenominados los científicos, porque tienen un pensamiento, digamos, racionalista, ¿sí? Cientificista. Lo que está eh, muy presente, digamos, en este momento es la idea, lo que predomina, digamos, es el pensamiento más positivista, vinculado con la ilustración. ¿Se acuerdan lo que es el paradigma positivista?
¿No se acuerdan lo que era el positivismo? Algo de eso. Está bien, está bien. ¿Cómo sería? A ver, la teoría según lo observado. ¿Cómo lo explicaría? Está bien. Sí, tal cual. Bien, está relacionado con la ciencia. La ciencia es la razón pura, digamos. No está basado en las creencias, sino que está basado en la observación. Ese conocimiento no se basa en, lo- en las creencias particulares, en la religión, en la fe. Se basa en la observación, se basa en la empiria, se basa en los hechos. Bien, muy bien. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del conocimiento obtenido a través de la razón, del razonamiento científico? Me va a permitir a mí predecir ciertos fenómenos. Entonces yo, sabiendo o pudiendo predecir ciertos acontecimientos, se utiliza mucho, incluso en ese periodo, más todavía, más fuertemente. Está muy influenciado, el método científico es un método científico, sí, 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 es hegemónico, el pensamiento científico se transforma en un pensamiento hegemónico. Exactamente, la sociedad moderna se basa en eso. Mm. Lo que decía es, en ese periodo más que nada todavía, el desarrollo, ese pensamiento científico viene orientado, viene dado, mejor dicho, desde las ciencias naturales. Y se va a empezar a aplicar al conocimiento de las sociedades, digamos, va a ser el modelo que van a utilizar las ciencias sociales, va a ser el de las ciencias naturales. Y básicamente se va a basar en la observación, en el razonamiento, ¿sí? Para, para la predicción de ciertos acontecimientos. Una digresión, vamos a ver, explicarlo un poquitito lo que es el razonamiento. O cómo funcionaría, digamos, esta forma de razonamiento. Se basa, digamos, en la observación, como bien decían, en la observación de hechos particulares. Pero no se queda en esa observación de hechos particulares. Esa observación de hechos particulares no interesan por la particularidad en sí misma, sino interesan porque representan o me permiten a mí establecer un conocimiento mucho más amplio, mucho más general. Por ejemplo, eh, voy al 21 ejemplo que siempre utilizo. Eh, en una observación veo que un pájaro X tiene plumas. Hago una segunda observación, veo que otro pájaro, cualquier otro, también tiene plumas. Hago otra observación, veo que otro pájaro tiene plumas. Entonces digo, bueno, a lo mejor en este lugar los pájaros tienen plumas y en otros lugares no. Entonces, bueno, me voy a poner a eso, Tierra del Fuego. Hago la observación y encuentro con que los pájaros en Tierra del Fuego también tienen plumas, son plumíferos. Y hago un sinnúmero hasta que llega un momento y digo, bueno, ya está listo, no observo más casos por concretos y particulares. Puedo establecer a partir de una serie de casos, ¿sí? Particulares y concretos, puedo establecer una ley universal de carácter necesario. Ese es el objetivo final de las ciencias, al menos de las ciencias naturales. Establecer leyes universales de carácter necesario. ¿Qué quiere decir que son de carácter necesario? Que sí o sí van a ocurrir. Que si yo me voy a enfrentar, por ejemplo, en la China, dentro de 20 años, con un pájaro, seguramente, no probablemente, seguramente va a tener plumas. ¿Está bien? Es necesario. Digamos, hay casi un vínculo obligatorio, digamos. Ya hablar de pájaros implica que tiene plumas. Bien, podría parecerme. En sociología hay una teoría que se llama la teoría del cisne negro. Yo hago una observación, aparece un cisne blanco. Lo mismo, ¿no? Hasta que digo, bueno,
Dice, todos los cisnes que aparezcan de acá en más son todos cisnes blancos. Y de golpe me aparece un cisne negro y se pudre la teoría. ¿Está bien? La choca, la rompe toda. Bien. No lo puedo explicar con la teoría que tengo. Entonces tengo que revisar otra vez la teoría. ¿Está bien? La ley. Entonces, esta idea de establecer leyes universales de carácter necesario es la que va a empezar, va a tomar, digamos, el pensamiento científico desde las ciencias sociales, ¿sí? Siguiendo el mismo paradigma de las ciencias naturales. Hay un problema, no funciona de la misma manera. Las ciencias naturales funcionan, pueden que tengan un carácter necesario y se pueden establecer leyes universales de carácter necesario. Ahora, las ciencias sociales no. Las ciencias sociales no funcionan de esa manera. ¿Sí? Cuanto mayor, por ejemplo, cuanto mayor pobreza exista, más posibilidades de revolución social existen. No, no necesariamente. Digo, se rompe esta idea de necesariedad. Entonces son leyes con un nivel mucho más bajo de universalización y además de carácter probabilístico, las que se empiezan a utilizar en las ciencias sociales. ¿Está bien? Ahora, eh, para fines del siglo XIX lo que va a predominar es el pensamiento positivista, digamos, la idea de que se puede establecer leyes de carácter universal y necesario que permiten a mí predecir el futuro a partir de una observación de un sinnúmero de casos concretos y particulares. Yo a partir de casos concretos y particulares puedo elevarme a establecer una ley universal de carácter necesario que me diga que dentro de 2000 años el pájaro que aparezca tenga plumas. ¿Está bien? Es esa la finalidad. Entonces, si yo tengo ese conocimiento, yo tengo esa herramienta de conocimiento, voy a poder, digamos, eliminar el conflicto y voy a poder pensar el progreso de una sociedad. Bueno, eso más o menos es el paradigma positivista del cual está influenciado fuertemente, digamos, esta generación. No solamente esta generación localmente hablando, digo, en términos generales. De hecho, el pensamiento positivista de las élites, como decía en el caso de México, los científicos, en el caso de Brasil, por ejemplo, fíjense en el logo de la bandera de Brasil, que es el lema, mejor dicho, de la bandera de Brasil, aparece el lema positivista, orden y progreso. ¿Sí? Una vez que yo establezco cierto orden, puedo predecir el progreso del futuro, porque elimino el conflicto, puedo eliminar el conflicto, ¿sí? Las causas del conflicto. ¿Me van siguiendo por acá? Entonces, esta idea de, casi yo diría, eh, exultante, digamos, que el conocimiento científico viene a liberar al ser humano de las penurias, de la barbarie, de la guerra, del hambre, y que permite el progreso indefinido de la humanidad, eh, va a chocar con lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Está bien? La Primera Guerra Mundial ahí va a poner en entredicho eh, estas premisas del positivismo ilustrado. Ahora, uno podría pensar, bueno, ya hay, hacia mediados del siglo XIX, incluso dentro de Europa, hay ciertos paradigmas contrapuestos, que también son fuertemente cientificistas, fuertemente positivistas, pero contrapuestos a esta idea de que no va a haber conflictos en las sociedades, sino todo lo contrario. Plantean que el conflicto, que el hambre, que, digamos, existe y es producto de la propia sociedad que lo va generando. ¿Sí? Es como un efecto no deseado, digamos, pero que lo genera la propia sociedad moderna. Bueno, eso es son las corrientes, digamos, eh, las corrientes marxistas, socialistas, comunistas, anarquistas, empiezan a ver, en términos racionales también, pero a ser más críticos de esta idea de la evolución de la humanidad a través del pensamiento. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta acá?
bien, bien. El pensamiento marxista, Marx escribe eh, Manifiesto Comunista en 1848, ¿sí? Y lo hace también en términos ilustrativos, perdón, en términos ilustrados, en términos racionalistas, ¿sí? Racionales. Lo hace también pensando en qué es lo que va a sostener. Digo, estoy pensando un poco que el anarquismo no va tanto por ahí, pero no está lejos, forma parte de la familia, digamos. Eh, lo estoy pensando en función de que después vamos a ver al texto de Suriano, que trabaja sobre el anarquismo. Entonces, nada, comentarlo. ¿Qué es lo que van a ver estas corrientes? Lo que Marx va a decir en el manifiesto es que la burguesía genera un desarrollo que nunca en la historia de la humanidad se había alcanzado y nunca se había logrado, digamos. Todas las penurias, todas las guerras, las hambrunas, las crisis, etcétera, eran producto de la vulnerabilidad que tenía el ser humano en relación al medio ambiente, al clima, eh, a la determinación que tenía por el clima. Estaba sobredeterminado. Es decir, para producir, producía en las condiciones y en los momentos en que valga la redundancia, las condiciones naturales se lo permitían. Pero, dice, la burguesía ha podido romper con eso, porque dentro de una fábrica no tiene condicionamientos ni de día, ni de noche, ni de la duración del día y de la noche, ni de la duración de las épocas de verano o de invierno. Dentro de la fábrica produce y produce mucho más de lo que puede consumir, como nunca en la historia de la humanidad. Digamos, cumple un rol revolucionario, de grandes transformaciones. Y no solamente de grandes transformaciones para sí mismo, sino que además permite, digamos, el intercambio comercial cada vez más fluido, cada vez más cercano, digamos, cada vez más interdependiente en un mercado mundial. Lo que hoy conocemos como, bueno, en los 90 se conoció como el proceso de globalización. Digo, la consolidación de un mercado mundial como nunca antes se pudo ver. Digo, Marx señala, por ejemplo, que empiezan los trabajadores ingleses de de Londres consumen café que se produce en zonas tropicales, digamos, y las personas que viven, por ejemplo, no sé, en el hemisferio sur consumen lo que se produce en el hemisferio norte en la contraestación del año. Es decir, o producen o consumen productos industrializados que no tienen, a los cuales no tienen acceso porque no los pueden producir por sí mismos. Digamos, se genera una interdependencia a nivel mundial como nunca. Pero para que ese intercambio funcione, también es necesario, y esto yo lo comentaba la otra vez en relación a Sarmiento, es necesario que las reglas de juego sean válidas para todos. Entonces, no solamente hay un intercambio de bienes y de servicios, sino que también además hay un sustrato ideológico para que eso funcione. ¿Sí? El liberalismo es ese sustrato ideológico. Ahora, lo que dice Marx es lo siguiente. El problema que las hambrunas, las pestes, las guerras, las crisis de la humanidad, las crisis sociales, económicas de la humanidad, no son producto de la naturaleza, son producto de las relaciones sociales de producción modernas. Es decir, se produce de una manera como nunca antes se había producido, ¿sí? Y esa sobreabundancia genera desocupación, hambre, guerras. ¿Está bien? Digo, paradójicamente. Entonces se vuelve, digamos, por otro lado, por otro lugar, se vuelve a caer otra vez en la barbarie, digamos.
¿Mm? Entonces, para oponer, para consolidar una mirada diferente, lo que propone es que, bueno, que ya que se produce tanto y en tantas cantidades, es necesario que cada uno tenga acceso a lo que necesita para vivir. ¿Está bien? Y que todo el mundo pueda tener acceso a consumir, a tener mínimamente lo que necesita para vivir y que todo el mundo pueda tener tiempo libre para disfrutar. El problema, dice, el problema acá es el problema de la propiedad privada, etcétera. Bueno, no importa. ¿Está bien? A lo que voy es lo siguiente, digamos. Ya a mediados del siglo XIX también empiezan a haber algunas corrientes de pensamiento que son críticas, digamos, de esta concepción más positivista. ¿Está bien? Y se basan también en la observación, se basan también en la razón, se autoperciben científicos, ¿sí? Se consideran parte de un razonamiento científico, no es un razonamiento basado en la fe religiosa, ni mucho menos. ¿Está bien? Entonces, ese paradigma ilustrativo, perdón, ese paradigma de ilustración basado en la razón, tiene, digamos, como si fuese eh, dos vertientes. Una que es la del positivismo, del cual se apropia y hace carne la burguesía o los sectores de la élite, la oligarquía, etcétera, y por otro lado los sectores obreros o el movimiento obrero en particular, pero puede ser el movimiento obrero, puede ser los sectores subalternos, digamos, de la sociedad, se apropian de esos valores racionalistas, pero en otro tono, ¿está bien? En otro tono. Eh, bien, ahí ya tenemos la antesala de lo que van a ser el pensamiento anarquista, etcétera, que ya viene gestándose desde mediados del siglo XIX. Hacia fines del siglo XIX eso tiene otras connotaciones, está presente. No es el paradigma, no es el paradigma hegemónico, como decía la compañera. El paradigma hegemónico es el del positivismo, ¿sí? Es decir, el dominante, es el del positivismo. El paradigma contestatario, etcétera, del socialismo y anarquismo todavía empieza a florecer, digamos, hacia fines del siglo XIX. ¿Está bien? A ver, en Argentina, si tuviésemos que rastrear esa aparición, digamos, sobre superficie de esos sectores subalternos con otras ideas, etcétera, que ponen en entredicho ese orden positivista, es la aparición de la Unión Cívica, ¿sí? La Unión Cívica Radical, hacia 1890. ¿Está bien? Que no son comunistas, no son anarquistas, pero empiezan a poner en cuestionamiento el orden eh, oligárquico conservador de fines del siglo XIX. Una, una particularidad. eh, sí, es una particularidad, no sé cómo decirlo, de, del pensamiento, digamos, de las élites y del pensamiento de las élites hacia fines del siglo XIX. No solamente hacia fines del siglo XIX, yo creo que está, o por lo menos del sistema político en general. Digo, por un lado, esos sectores son liberales, es decir, eh, promueven, digamos, la libertad de acción del individuo por sobre todas las cosas. Ese paradigma liberal implica que si las personas son libres y tienen derechos, ¿sí? También tienen derecho de elegir y de ser elegidos, ¿sí? En términos ideológicos, podría pensar que la democracia
como sistema político no siempre fue de la mano de la doctrina liberal. Los liberales conservadores de la Revolución Francesa no están tan de acuerdo de que los sectores populares elijan, porque son muchos, ¿sí? Son muchos, no tienen todo, digamos, no tienen los mismos, no comparten los mismos intereses. Eh, Finalmente, no nos vamos a detener acá pero en esto, pero finalmente logran, digamos, consolidar un régimen político, digamos, democrático, liberal, como conocemos nosotros hoy. Hubo otros experimentos, la idea de democracias donde solo votaran los propietarios, blancos, donde no votaran las mujeres, no, más cercano en el tiempo, donde, bueno, sí, eso. Ayer escuchaba, por ejemplo, eh, un sociólogo, no sé si es psicoanalista, y psicoanalista argentino que vive hace muchos años que estoy viviendo en España, y hablaba de la contradicción que genera, digamos, el neoliberalismo con el sistema político democrático. Digo, esa tensión, esa contradicción no es novedosa. Esa relación no son como dos caras lineales, como dos caras de una misma moneda. No siempre van acompañados. De hecho, hacia fines del siglo XIX, el sistema político de Argentina es un sistema político eh, fraudulento, digamos, que trata de impedir de alguna manera la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho de ser libre en términos civiles, pero no en términos políticos. ¿Sí? El radicalismo lo que viene a plantear acá es la ampliación de esos derechos. Busca la ampliación de esos derechos. ¿Sí? Consolidar un sistema político donde las reglas de juego sean claras y válidas para todos. Eso se va a plasmar después, yo creo que lo hemos conversado con lo que fue la ley Sespeña en 1912. Pero, digamos, hacia fines del siglo XIX empiezan a aparecer estos sectores que empiezan a cuestionar este orden de esos sectores de élite. Eh, como les decía, la particularidad que uno puede pensar es que estos sectores de élite, por un lado, son liberales, pero por otro lado son conservadores. Digo, liberales en términos económicos, para que ningún tipo de traba, ningún tipo de obstáculo eh, limite la, para la redundancia, la libre circulación de productos. Es decir, que el Estado, por eso decía, hablaba de la barbarie rosista, ¿sí? Como un Estado fuerte, etcétera, etcétera. Digamos, en términos económicos, son liberales. Se basan mucho, muy fuertemente en ese momento, está muy vigente, digamos, muy en boga, lo que es un libro clásico de uno de los padres del liberalismo económico, que es Adam Smith, que es la riqueza, se llama La riqueza de las naciones. En La riqueza de las naciones él promueve la idea de que cada uno haga lo que sabe hacer, ¿sí? Y sabiendo lo que cada uno sabe hacer, lo intercambie libremente en el mercado con otros que hacen otras cosas distintas que uno no produce, ¿sí? Esto va a generar que, por ejemplo, naciones que pueden producir en climas templados produzcan trigo de clima templado, que es más fácil. Los que viven en zonas tropicales que produzcan café o banana.
y haya otros que se especialicen eh, en la producción de bienes manufacturados, porque tienen el desarrollo ya tecnológico incorporado. Y que esa libre circulación de productos entre todos sea beneficioso para todos. ¿Está bien? Eso generaría, digamos, un bajo costo y un alto beneficio para todos. Bien, estas son las premisas, digamos, de este mercado mundial, de esta mundialización, de esta división internacional del trabajo, donde cada uno se especializa en la producción de algo diferente. ¿Sí? Y esa especialización de cada uno en algo distinto, diferente, etcétera, generaría el bienestar para toda la población, para todo el mundo. Esas son las premisas de la tesis, digamos, de la riqueza de las naciones. Está muy presente, digamos, entonces esta idea de Adam Smith, del comercio a nivel mundial, de la división internacional del trabajo, y de que aprovechando grandes extensiones desiertas, ¿sí? De clima templado, incorporadas al proceso productivo, nosotros podríamos enriquecernos, podríamos generar una economía próspera, ¿sí? Podríamos generar una economía próspera. Necesitaríamos incluso traer mano de obra laboriosa, que esté acostumbrada a trabajar la tierra. Digo, esta idea de Sarmiento de generar farms, familias singles, ¿está bien? Eh, Siguiendo el paradigma o siguiendo, digamos, el modelo norteamericano, ¿sí? De conquista hacia el interior, de ocupación colonial, de llevar colonos, ¿sí? A la producción, de darle tierra a los pequeños productores para que produzcan, para que se enriquezcan, ¿sí? Para que prosperen, para que intercambien y que de eso el país también puede hacerlo, ¿sí? Y traer desde el exterior productos manufacturados que acá no se producen. Digamos, hasta este momento Gran Bretaña es o ya casi, si a fines del siglo XIX ya está un poco más en entredicho, pero todavía sigue siendo, digamos, el taller del mundo, es decir, la economía industrial más avanzada. ¿Mm? Entonces, la idea de la élite, digamos, de las élites, de la oligarquía, de la aristocracia, nada, es incorporarse a esa división internacional del trabajo como proveedores de productos manufacturados, perdón, de productos primarios alimenticios. De hecho, la economía argentina crece, ¿sí? Hacia 1914 Argentina es uno de los principales proveedores de alimentos a nivel mundial. Digamos, es la quinta economía a nivel mundial. Está bien, uno puede pensar, el proyecto sarmientino no se llevó adelante porque no fue el sector de Sarmiento dentro de la élite, sino fueron otros sectores que ocuparon con grandes latifundios, no con pequeños productores, ocuparon la tierra de la campaña del desierto, generando grandes latifundios, concentrándola en pocas manos, ¿sí? Y la población migrante no tuvo acceso mayoritariamente a la tierra. La población migrante que llegó de Europa no tuvo mayoritariamente acceso a la tierra, de hecho quedaron en la zona de los puertos, quedaron en la zona del puerto, ¿sí? Sobreviviendo como podía. Y además no era mano de obra que se... Tenía dos problemas. Primero el origen.
como dijo el otro día un candidato, un precandidato, no podemos importar noruegos. Bueno, no pudieron traer noruegos, trajeron italianos, los muchos de los cuales nosotros venimos. Italianos, españoles, ¿sí? Y además, eh, con ideas fuertemente, en muchos casos, comunistas, socialistas, anarquistas fundamentalmente. También que venían con otra idea de la sociedad moderna, que la sociedad moderna entendían que encerraba per se, digamos, el conflicto. ¿Mm? Tenían otra mirada en la realidad social, de la sociedad moderna, porque ya tenían otra experiencia de la sociedad moderna que recién acá empieza a empezar a funcionar. ¿Mm? Eh, entonces decía, tenemos esta particularidad, esta paradoja, que por un lado, estos sectores son liberales en términos económicos, pero en términos políticos son conservadores. ¿Sí? No permiten el acceso eh, al sistema político de los sectores subalternos. Eso lo van a conquistar con las armas en la mano. Esa reforma que va a permitir el acceso o le va a ampliar los derechos a los sectores populares, lo van a lograr a través de alzamientos armados, ¿sí? No antes de impugnar el régimen político vigente de ese momento. Hasta ese momento la élite se enriquecía fuertemente, fuertemente por este vínculo internacional que tenía, gobernaba per se, generaba, digamos, una fantochada de eh, sistema electoral fraudulento que le permitía hasta cierto punto legitimarse en ese poder político y, y el resto de la población eh, sufría las penurias, digamos, ¿sí? La hambruna, las penurias, etcétera. La conflictividad social crecía. Hacia principios del siglo XX en Argentina la conflictividad social crece, no decrece, crece. Argentina es una economía muy importante a nivel mundial, con un PBI muy alto, con una generación de riqueza muy elevada, con una mayoría de la población empobrecida, ¿sí? Y con alta conflictividad social. ¿Cuál va a ser la respuesta, digamos, a esa conflictividad social de esa élite? Que entiende, digamos, que para poder, digamos, progresar hay que establecer el orden social. Ese orden social donde cada uno cumpla un rol determinado, donde cada uno entienda cuál es su lugar en la sociedad y aporte a partir de ahí. Si alguien no entiende cuál es su lugar en la sociedad, si alguien pretende otra cosa, si alguien cuestiona ese orden, es un elemento de disociación, es un elemento que viene a volver disfuncional el cuerpo social. ¿Sí? Y no casualmente estoy utilizando esta metáfora organicista, porque de hecho el biologicismo, el organicismo, el higienismo viene a cumplir este rol también en este periodo. ¿Sí? Entonces aparece, digamos, eh, quien cuestiona este orden, etcétera, aparece como un elemento eh, patológico, ¿sí? Siguiendo con esta idea. Y frente a eso, qué es lo que se hace? Frente a un elemento patológico en un cuerpo sano, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué piensan ustedes que se quedarían? Se elimina,
se expulsan, muy bien, se extirpan, se sacan. Ley de residencia. La ley de residencia gira en torno de esto, los elementos disuasivos, los elementos patológicos, los que son elementos anómicos, es decir, que impiden el normal funcionamiento de la sociedad, son anormales, son anómicos. Hay que sacarlos, hay que extirparlos. Entonces se promulga lo que llamó la ley de residencia, que se permite la expulsión de ciertas, particularmente de dirigentes sindicales o de proto dirigentes sindicales, porque todavía no hay sindicatos. La expulsión, más que nada, incluso más si son extranjeros. ¿Sí? Bien. Entonces, la concepción es tener el cuerpo ordenado, el cuerpo social ordenado para el buen funcionamiento de la sociedad. Tenemos un problema acá, digamos, que tenemos, yo creo que el 70% de la población no habla castellano. En Buenos Aires no habla castellano. 7 de cada 10 no habla castellano, no es nacido en el Río de la Plata. Pero eso es una política de Estado, digamos, ¿no? De fomentar la migración. ¿Qué se hace en ese escenario? ¿Qué harían? De una fuerte oleada migratoria, por un lado, un elemento represivo. Lo volamos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Entonces yo tengo, digamos, gente de distintos orígenes, con distintas tradiciones. Bien, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Forzamos a cambiar su cultura. ¿Cómo lo podemos hacer? Hola, ¿me escucha? Perfecto. En países, por ejemplo, asiáticos como Corea del Sur, sé que si vos sos de otro país, te obligan sí o sí para sacar la visa para vivir allá a hablar ese idioma. Entonces te toman un examen, si vos desaprobaste, vuelven al país, de tu país de origen. En todos lados. Sí. Te toman un examen de ciudadanía. ¿Nunca vieron? Hay un capítulo de Los Simpsons que Apu va a rendir el examen de ciudadanía para ser ciudadano norteamericano y dice, me cuesta mucho aprenderme 200 años de historia, dice, porque nosotros tenemos una cultura de miles de años. Pero más allá de eso, ¿qué otra cosa más? Bien, ¿qué más? Es más fácil todavía la respuesta. No, 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 no. La globalización, si quiere, digamos, es como política, plural, cosmopolita, digamos. Pero, ¿qué es lo que, qué elemento utiliza, digamos, la generación del 80 para consolidarse? Muy bien, listo, lo pido a la escuela. Sí, lo pido a la escuela. ¿Y en la educación qué? ¿Lo educamos en qué? ¿Qué elementos necesito? ¿Sobre qué? Educarlos en matemáticas, ¿qué? Bien, me gustó más. Bien, ¿qué más? Está perfecto. Bien, tiene que ver con identidad, por supuesto. Claro, ¿cómo se construye esa identidad? Ahí vamos. Eh, Sí, bien. Porque, a ver, pensemos. Hasta ese momento no hay, exactamente, no hay argentinos. No hay una identidad argentina. Hasta ese momento hay identidades regionales, como le decíamos otro día.
teníamos una identidad rioplatense, una identidad del norte, una identidad, digamos, donde había cada uno manejaba su ejército, sus monedas, su libre circulación, digo, se consolida un Estado nacional único, desde la Quiaca hasta el Tierra del Fuego, con la misma identidad, donde un Estado genera, ejerce el monopolio diría Max Weber, el monopolio de la violencia legítima. Hay un ejército, ¿sí? Y tiene la posibilidad, un solo ejército que es el Ejército Nacional y tiene la posibilidad de reprimir los conflictos internos, punto. El Estado se lo queda para sí, ejerce el monopolio, dice, no hay ejércitos privados, es ilegal. ¿Está bien? Uno no puede decir, bueno, che, no tengo plata, me voy a comprar papel, tinta y una máquina, me voy a poner a hacer plata. Yo, no lo puede hacer. Incluso tampoco casi no lo puede hacer el Estado. ¿Sí? Pero, digo, me refiero a esto. Esto queda totalmente consolidado hacia fines del siglo XIX. Es el momento donde están construyendo esto. Se está construyendo esto. ¿Sí? Se construye esta identidad. Y esta identidad tiene mucha fuerza. Y es muy efectivo en términos concretos, en términos materiales. Algo que tiene que ver con lo simbólico, pero que en realidad se transforma en algo material, concreto. Los valores, como algo simbólico, se transforman en algo real y concreto. Se plasman real y concretamente. Se obliga, digamos, a todos los menores de edad a ir a la escuela y a los padres, cuando participan, los padres que van a acompañar a sus hijos a las fiestas patrias, a las fechas patrias, etcétera, incorporan los valores patrios. Se construyen, claro, bueno, se construye, por ejemplo, la narrativa acerca de los héroes como San Martín, Belgrano, lo que todo el mundo sabe, ¿sí? La Revolución de Mayo, digamos, se le asignan de atrás para adelante, digamos, valores y concepciones que a lo mejor tampoco estaban tan presentes en ese momento, o estaban más en tensión. ¿Sí? Esta idea, esto es muy fuerte, digo, porque esto no solamente, digo, por un lado nosotros teníamos, esto es lo que yo digo, voy con esto. Por un lado está la idea del proyecto económico, concreta y materialmente, pero también por otro lado está la idea del proyecto de la consolidación de una identidad nacional. Uno no deja de ser, qué sé yo, bonaerense, rioplatense, norteño, digo, no está en contradicción con lo que es ser argentino. Es más o menos lo mismo, como un mamushka, si se quiere, ¿está bien? Bueno, eso no estaba presente antes. Eso no estaba presente antes, se consolida con el tiempo y empiezan a consolidarlo en ese momento. ¿Está bien? La historiografía positivista. Y es más, la escuela no solamente hace eso, es más complejo todavía. De hecho, todos somos hijos del conductismo. El conductismo es la teoría pedagógica del positivismo. Todos nosotros. Toca el timbre. ¿Qué pasaba cuando tocaba el timbre en la escuela? ¿Qué pasaba? Se quedaban todos sentados, mirando en la pared. Vamos al recreo. Bien. Toca el timbre, vamos al recreo. Toca el timbre, entramos. Toca el timbre, salimos al recreo. Toca el timbre, entramos. Toca el timbre, lo vamos. Listo. Bien. Como la gallinita. ¿Vieron? Sí. Bueno, igual. Esas son formas de educar. ¿Sí? La disposición de los bancos. La idea del panóptico.
Y son formas de educar el cuerpo social. Más complejo, digamos, generar un cuerpo educado. ¿Está bien? Más complejo incluso eso que le decía, más complejo no, más implícito, que uno lo tiende a naturalizar. ¿Está bien? No sé, qué sé yo, piensen, por ejemplo, si uno hace un examen y le va muy bien en el examen, se pone muy contento. Sí, sí, ya está, soy un capo total, la rompí toda. Bien, le va mal, un bajón, un bajón. No, respondemos a los estímulos externos todo el tiempo. Digo, bueno, eso es el positivismo, ¿sí? Nos formamos en la cultura conductista, lamentablemente. Estímulo, aprendemos como aprende mi perro. Digo, eso está presente en la cultura hasta hoy. No es necesario ser tan complejo. Pero sí, en ese momento aparece, digamos, esas estrategias pedagógicas eh, asociadas, digamos, a la conformación de una identidad. Al disciplinamiento del cuerpo social por un lado, pero también, digamos, a incorporar, naturalizar sentimientos y valores. ¿Sí? Sentimientos y valores. Veía el otro día en los Juegos Olímpicos, una chica que había ganado, qué sé yo, bueno, le dan la medalla, le ponen el himno y se pone a llorar. Y es un momento muy emotivo, muy emocionante. ¿Qué asocia una cosa con la otra si no hay algo que está incorporado? Que suba la bandera y escuche el himno y se ponga a llorar. Digo, Digo, eso está incorporado, está naturalizado. Somos animales simbólicos, diría Marx. ¿Sí? Somos sujetos simbólicos. Eh, bueno, eso se construye hacia fines del siglo XIX en todos lados. Y también es un campo de disputa, es un campo de tensión, de valorar algunas cosas y otras no. Eso es lo que dice Argumedo. ¿Sí? ¿Qué elementos se rescatan y cuáles no? ¿Está bien? Entonces, voy a lo siguiente. En términos económicos, el proyecto de la generación del 80 es insertarse como proveedor de materias primas, el modelo agroexportador. En términos políticos, es conservador, ¿sí? Y además, en términos morales, si se quiere, en términos identitarios, genera una, una identidad. Genera una identidad y a través de un relato donde ellos se posicionan como los herederos de ese devenir histórico. Ya que lo vamos a hacer, lo hacemos bien, digamos. No se ponen al costado de la historia, se ponen, somos los más mejores, los más lindos y los más piolas, elegidos por la historia para venir a conducir. ¿Sí? Digo, eso es fines del siglo XIX. Eso es la historiografía mitrista. Y además, esta idea de el disciplinamiento del cuerpo. Esto es Foucault, disciplinamiento del cuerpo social. ¿Sí? No solamente la incorporación de valores, un lenguaje, un idioma, un pasado, un folclore, etcétera, sino también aprender a aprender y a educarse. De hecho, uno de los primeros ministros de educación que hay es Ramos Mejía, que es médico, higienista. La concepción muy orgánica de la sociedad. ¿Está bien? Igual ya hay algunos indicios
de elementos disuasivos de la sociedad, digamos. Algunos que no se quedan conformes, que ya vienen formateados con otras ideas acá. ¿Está bien? Y hay otras experiencias a nivel mundial que empiezan a abrir ciertas luces de alarma, prender ciertas luces de alarma. ¿Está bien? De hecho, por ejemplo, principios del siglo XX, 1911, se inicia lo que es la Revolución Mexicana, 1905, alzamientos en Rusia, digo, ya la cosa no está tan tranquila. Los mártires de Chicago, la Comuna de París, no, ya hay algunos elementos que ya hay la clase obrera, los sectores populares, que empiezan a interpelar y a poner en entredicho, digamos, la hegemonía de estos sectores de élite. No, ahí ya hay algunos elementos, y la Unión Cívica Radical, la aparición de la Unión Cívica Radical hacia fines del siglo XIX en Argentina es un acontecimiento similar, digamos, asimilable a todos estos procesos que vienen dándose a nivel mundial. ¿Está bien? Además de que ya el contexto internacional empieza a ser distinto, que es lo que Hoffman llama la era del imperio. Ya ahí empiezan las potencias a acomodarse un poco a los codazos entre ellas, ¿sí? Por la división internacional del mundo, del trabajo, por apropiarse de mercados, etc. Ya hay algunas tensiones. Bien, bien. ¿Dudas hasta aquí? Vimos, para pasar en limpio, cuestiones económicas, materiales, concretas, ¿sí? Que lo vamos a seguir desarrollando. Mi perro me está soñando. Cuestiones que tienen que ver con los valores, con la identidad, con lo simbólico, digamos, y algunas contradicciones y tensiones que empiezan a aparecer. ¿Estamos? ¿Tienen...? Bien. Yo tengo Dale. una pregunta, Sí, me va a matar un poquito, pero dale. es que todavía estoy confundido con qué conforman la generación de los 80, qué serían estas clases de elite con ideas de iluminismo, liberales, liberales. ¿Es eso? Exactamente. Un exponente de esa generación es Julio Argentino Roca. Sí. ¿Sí? Es el momento en que Roca consolida, digamos, su gobierno y plantea el lema paz y administración. ¿Sí? Y después mencionaste el anarquismo y no sé si eso serían como otra clase que se opone a esta... Exactamente. Son los sectores subalternos, yo los llamo sectores subalternos, pero uno podría pensar parte del proletariado, parte de los pobres urbanos, de los sectores subalternos, en términos de clase, yo por eso decía, la generación del 80 se define básicamente por dos elementos, que es una cuestión etaria, por una generacional, digamos, y otra por una cuestión de clase, sectores de élite. Y por otro lado tenés anarquismo, que no solamente es el anarquismo, pero el anarquismo, digamos, es una de las expresiones ideológicas, políticas de los sectores subalternos. Pueden ser movimiento obrero, puede ser pobres urbanos, pequeños comerciantes. De hecho, los panaderos son un gremio fuertemente, digamos, anarquista. ¿Está bien? Sí, ahí voy entendiendo mejor.
Bien, bueno, eso es mi idea es que lo tengan, que lo puedan entender. Pero vayan viendo eso, digo, que por ejemplo, que yo, el gremio de los panaderos, el gremio de los maquinistas, ¿sí? Yo vivo en Tolosa. En la plaza de Tolosa tenemos enfrente de la plaza de Tolosa está, bueno, del otro lado de la vía está la iglesia, pero del otro lado está, de este lado de la vía, está el salón del gremio de la fraternidad. La fraternidad es el gremio que nuclea, digamos, a los conductores, los maquinistas, los conductores de trenes. La fraternidad, hacia principios de, del siglo XX en Argentina, es un gremio fuertemente anarquista, fuertemente anarquista. Además, piensen que eh, se consideran letrados, ilustrados, se consideran eh, educados, ¿sí? Racionales, ¿está bien? Que cuestionan racionalmente también a las ideas del positivismo, a las ideas del positivismo oligárquico, burgués, como quieran llamarlo. ¿Está bien? Sí, sí. Después de que habíamos hablado del positivismo, empezaste a hablar sobre la producción, bueno, bueno, no me sale, pero todo eso de la producción, Sí. ¿entra también en el positivismo o es otra cosa? Mm, ¿de la producción en qué sentido? Eh, Como modo que de hablábamos que producción. había, sí, como modo de Sí, producción, que claro, había un digamos, porque sobrante y todo eso. el proyecto, está bien, el proyecto político de la generación del 80 es insertarse, digamos, en la división internacional de trabajo como proveedor de materias primas, explotando los recursos que son más rentables explotar, ¿sí? Con bajo costo y con óptimos beneficios. Es eso, ¿está bien? Listo, no tenía Ya, nada. ya hacia fines, no va a pasar en el caso de Argentina. Nosotros no porque nosotros nos especializamos en la producción de bienes primarios, de bienes sin elaboración. En el caso de los países latinoamericanos en general pasa eso. Digamos, nos insertamos en la visión internacional de trabajo. El proyecto de la oligarquía es vender productos primarios, porque es lo más rentable que tienen. ¿Sí? Sin embargo, hacia fines del siglo XIX, yo les comenté ahí al pasar que es un momento de lo que Hoffman llama la era del imperio. Eh, Se empieza a consolidarse mucho más todavía una sociedad como la que tenemos nosotros hoy, más parecida a esa, a la nuestra. Que todavía no está ahí, la canción del 80 de eso todavía no la alcanza a vislumbrar, porque hay algunas crisis que empiezan a darse en el capitalismo central, digamos, en los países europeos, por eso también aprovechan para sacarse encima población que no quieren, ¿sí? Eh, y que tienen que ver con esta idea de sobreproducción que empieza a darse en el capitalismo a nivel mundial, ¿sí? Y eso que ya anticipaba Marx hacia 1848, de las crisis de sobreproducción que iba a afrontar la economía moderna. Bueno, en 1875, por ahí, aparece la primera crisis en los países centrales. Digo, crisis en el sentido de que elaboran más productos de lo que pueden vender. ¿Está bien? Ahí hay una primera alarma importante, ¿sí? Pero eso, mejor que lo dejemos ahí y lo charlemos la semana que viene, porque es largo para entender Bueno, dale. sobre la era del imperio. Lo que voy a usar el texto que no está en el programa, el texto de Hobsbawm
que se llama La Era del Imperio, el capítulo 3 que es la Era del Imperio. Y comenta eso. Los que estuvieron en Integración 2 muy probablemente ya lo hayan visto. Sí, dale. Bien. Relean esto, fíjense las dudas que puedan llegar a tener y vamos a elaborar con la cuestión más global, más internacional de la era de lo que es la era del imperio. ¿Está bien? La semana que viene. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego, profe. Hasta la semana que viene. Cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chau, chau. Bueno, hola, ¿Cómo va? profe. Sí, ¿Me escucha? perfecto. Bien, genial. A ver que se vayan los compañeros. Era